¿Por qué? Porque esto que yo te decía antes, es como mucho más difícil llegar a quedarte ahí. Quedarte, ya está todo resuelto, no pasa nada, no hay mucha más información que tener, ni que hacer, ni nada. El tema es cómo llegas a esa nota y cómo te vas, es súper difícil. Hola mis amigos, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos un suceso. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Por qué María Becerra y Emma Noir? Yo ya quiero ver cómo va a ser esto, porque hay un montón de cosas que tenemos que hablar sobre esto. Primero las tonalidades de la canción, María Becerra, este feat inesperado. Para mí, la verdad que yo, la expectativa mayor que tengo es ver cómo le queda a María Becerra la tonalidad, ¿sí? Que es un montón, es bastante baja para ella. No hablo más y vamos a pedirle al señor director la intro. A ver mis chiquis, ¿con quién nos encontramos? Voy a hacer un TikTok también porque me dijeron que cantó Rapsodia Bohemia. Esa pollerita lo Axl Rose. Ahí va. ¡Dale, María! Necesito saber cómo sortea esto. Ok. Ok. Ok, me lo estoy encontrando jugando un poco más con lo vocal, ¿sí? Como que está más seguro. Pero a su vez también esta seguridad yo siento que le está como permitiendo jugar un poco más a nivel de vicios vocales, ¿sí? Como esto de la modulación, como de ciertas cosas que es su toque y está buenísimo, pero estoy hablando de esto, de como estás más seguro vocalmente, te da esa libertad de poder hacer algunas otras cosas, como unas licencias, ¿sí? En el buen sentido. Ok. Armonizando. Muy bien. La tonalidad original es un buen recurso cuando te queda baja una canción. Yo sabía que le iba a quedar baja. Porque sí, porque no se vale así, ¿me entendés? Oye, mujer. Estamos hablando de un Si-3. Oh. Bueno, ¿y ella qué está haciendo? Armonizando. Oye, mujer. ¿Qué pasa? Quedaba muy grave si no. Entonces vamos a ir viendo cómo lo va sorteando. En principio me parece muy bien porque intentar atarse a una tonalidad que no te queda es un garrón porque es súper incómodo, podés hacer mal, no te lucís, es muy difícil, tiene como muchas contras. ¡Ey! No, esta piba es una masa. Esta piba, lo que está aprendiendo, esta piba, se van a tener que meter la lengua en muchos lugares. Yo, súper imparcial. Pero digo, lo que está avanzando vocalmente es muy difícil hacer notas graves. Más en este contexto, ¿no? Donde es una canción que es muy arriba, tiene un ritmo que automáticamente te sube ya algo. Y está comprobado también que cuando estás en una presentación en vivo, automáticamente es como que se te sube todo medio tono, ¿sí? Como esto de la intensidad del momento, la adrenalina y esas cosas así, hace que te sea mucho más difícil concentrarte en unas notas graves, porque llevan mucha concentración. Aunque parezcan fáciles, las notas graves son de las más complicadas. Escucha esto. Claro, le queda mucho más cómodo. Estamos hablando de un Mi, ¿sí? Un Mi 4. Sí, para ella es como su zona más hablada, si se quiere, ¿no? Pensá que este Si del que yo te estoy hablando, si ella llega a ser soprano, creo que no, es como sus notas límites. ¿Y sabés qué? Hacer eso en vivo, cuando estás como empezando en la formación vocal. Ella está estudiando hace bastante, por lo que tengo entendido. Se nota a leguas que está estudiando también. Pero afianzar todos esos conocimientos y toda esa destreza vocal lleva su tiempo también, ¿entendés? Pasa que ella está en un momento donde tiene mucha exigencia, pero la recontrabanco. Bueno, ahí está más abajo de ese sí. Amor.
la sí. Muy bien resuelto, muy bien resuelto. Súper bien. Ok. Muy bien. ¡Ey! Muy bien. Me está gustando muchísimo María Becerra. Y él tiene claramente una facilidad de estar arriba impresionante, ¿sí? Si bien es mucho más fácil mantener una nota aguda ahí arriba cuando tenés la facilidad que bucear por esos lugares. ¿Entendés? Cuando él ya tiene que pasear por algunas notas de alrededor, esas notas que están... esos intervalos están en esa zona, ya se logra percibir un pelito de tensión, un sonido un poquito más apretado. Sé que él está estudiando, como ya lo vimos en otros videos. Todavía hay que trabajar en esa tensión. Puede pasar también que sea cosas de los momentos y todo eso. Por eso también lleva años poder lograr internalizar todos esos conocimientos y ese entrenamiento, para que no te sea necesario pensar en el vivo si estás tensionando, si no estás tensionando en la nota que viene y etcétera, etcétera. Es todo un conocimiento. Es como una relación que tenés que tener con la voz. No. Okay. Qué buena onda. La rebanco. Y a él ni hablar. ¡Oh! No puedo con esto. Está muy... No es que me sorprende lo que está haciendo como de la nada. Lo que me sorprende en realidad, porque no es una cosa tan increíblemente difícil. Yo me sorprendo del progreso, ¿entendés? Entonces como que ese avance que está teniendo vocalmente, a mí es como que digo... ¿Viste que cualquiera puede cantar? O sea, cualquiera entrenando y poniéndole un montón de sí, responsabilidad, disciplina y un montón de cosas, cualquiera puede lograr un montón de progreso en lo vocal. Es conocimiento, es entrenamiento y contacto con la voz, con el instrumento. Me parece que es el ejemplo claro de que cualquiera puede cantar, pero no lo digo despectivamente de cualquiera puede cantar, no. Cualquiera puede avanzar, ¿entendés? Ella cantaba hermoso, cantaba muy lindo, pero cantaba mal. ¿Entendés? Cantaba de una forma que no conviene, ¿me entendés? Tenía esa facilidad, era muy lindo lo que hacía, muy lindo vocalmente. Es como esta diferencia que yo siempre digo de cantar bien y mal, de cantar lindo y feo. Que es subjetivo lo lindo y feo, lo bien y mal no es subjetivo para nada. Ahí sí, no hay discusión. Y fíjate cómo toda esta disciplina, todo este entrenamiento, te da recursos, ¿entendés? Para hacerlo más lindo, para hacerlo más ornamentadito, para hacerlo más rico. Eso es la técnica vocal. Eso es vocalizar, eso es el estudio, eso es el conocimiento. Por eso digo que cualquiera puede cantar, cualquiera lo puede lograr. El que te dice que no voy a hablar mucho más. ¿Ves? Ahí se sintió como apretó. Tengo la percepción de que ahí se les fue la tonalidad por dentro y que no sabía a dónde agarrarla. Cuando haces muchas variaciones en la tonalidad o cuando haces muchas variaciones para poder sortear este tema de la tonalidad, puede ser que se te vaya la tónica, ¿entendés? Ese centro donde te lleva toda la canción, el reposo. Perdés el contexto tonal y ahí es donde viene la desafinación, pero lo resolvió muy bien con la clásica ustedes, ¿entendés? Para mi percepción, no estoy seguro de esto, pero conociendo un poco de este tema, se me hace que sí. Me encanta que no haya tenido la presión de tener que hacerlo sí o sí, porque si fue esto que yo te digo, le iba a pifiar mal, ¿entendés? La sigo bancando. Qué lástima que no puedo ver bien la cara, porque en la cara te das cuenta enseguida. Porque hizo tú, ¿viste? Iba a hacer esto y... No, mejor no. Pasó eso. Estoy seguro. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de eso. Yo la recontrabanco, me encanta cómo está fluyendo ahí, me encanta. Se tomó un tiempito para volver a estar ahí.
está cantando muy limpiamente. ¿Ves? En decirte lo que siento. Está mucho más anclado en el to que en decirte lo que siento. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque esto que yo te decía antes, es como mucho más difícil llegar a quedarte ahí. Quedarte, ya está todo resuelto, no pasa nada, no hay mucha más información que tener, ni que hacer, ni nada. El tema es cómo llegas a esa nota y cómo te vas. Es súper difícil. Por eso también lo hace mucho. Mucho flip María Becerra, que queda muy lindo. Ojo que hay personas que se piensan que son gallos o desconexiones que no son intencionales y todo eso, pero es un flip, ¿sí? Es un recurso más que es una desconexión en la musculatura que hace generar ese sonido. Es un recurso estético que si te gusta o no te gusta, no pasa nada. Si te gusta lo puedes usar, si no te gusta no lo usás y ya. Si quieren ver bien qué pienso, bien de él, vayan a ver todas las otras reacciones que tengo de él. De qué personajes. Muy buena onda, muy buena onda. Gracias por la invitación. Gracias. Encima ya es súper educada, es súper... La verdad... La nena de Argentina. La verdad que estamos siendo testigos, o por lo menos con estos canales de reacciones, con estas cosas que nosotros estamos pudiendo hacer. Estamos pudiendo ser testigos y también queremos mostrarles, hablo por mí, quiero mostrarles todo el progreso vocal que puede tener una persona. Cualquiera que vos que estás ahí, que tenés ganas de cantar y que vos decís canto como un perro, no sabés. Andá, estudiá, ponete. Vas a tener que empezar desde... por ahí otro nivel, ¿me entendés? Alguna facilidad seguramente vas a tener, pero necesitas un docente que te trate específicamente, ¿me entendés? A vos, si tenés que desarrollar primero el oído, después lo vocal, se va viendo. El tema es que te animes y que lo hagas, si te hace bien lo tenés que hacer. Mirá María Becerra, empezó con un montón de dificultades, con un montón de limitaciones si se quiere, y esto que hizo hoy, para el nivel que ella tenía, es muy difícil. Por eso te estoy diciendo que está avanzando muchísimo, me pone súper contento también. Estoy diciendo muchas cosas de ella porque creo que nunca la traje al canal, no así con Emma Noir, así que lo pueden ir a ver, que van a aparecer los videos seguramente después de este video, les van a aparecer, así que los pueden ir a ver, donde dije muchas cosas vocales de él, y esperen que voy a hacer algún short o algo de eso sobre Rapsodia Bohemia, que estuvo cantando Emma también ahí en el Movistar Arena. Gracias por comentar, suscríbete a este canal si querés mucho más videos de María Becerra, de qué personajes y de muchos otros artistas argentinos y de otros países también. Ponele me gusta y comentá a ver si compartís conmigo la idea que dije hace un rato. Amis, ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.